cuál es tu problema, de repente nos lo dicen, mira, pero ¿cuál es tu problema? Y uno se altera, ¿verdad? Le están como faltando el respeto. Pero si nos ponemos a examinarnos y nos preguntan cuál es nuestro problema y sacamos esa libreta de nuestro corazón, no sabríamos ni cuál contestarle cuál es nuestro primer problema, o nuestro segundo problema, o nuestro tercer problema. Le sacamos una libreta y ahí queda escrito y todavía falta para seguir escribiendo los problemas que tenemos. Pero es tremendo, porque cuando nació Jesús, el Hijo de Dios, reconocido por todos, antes de nacer tuvo un tremendo problema. Y el problema fue que cuando el Señor viene y por obra del Espíritu Santo sale en estado María, todo el mundo, toda la familia, todos empezaron a murmurar cómo salió embarazada. Cuando fue ella y le dijo a José, mira José, su esposo, pero aún no había estado con ella, le dijo, mira, estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Dice la palabra que José quiso salir corriendo y dejarla, abandonarla. O sea que desde el principio que Jesús pensaba nacer, o que Dios manda a Jesús a la tierra, empezó a tener problemas. Y así pasa con nosotros. Algunos en la vida tal vez fueron rechazados en el momento de que tu mamá salió embarazada. O muchos otros tuvieron que crecer sin su padre. Por problemas. Entre ellos, tal vez no había amor, tal vez no fuiste planificado el embarazo, tal vez no fue planificado tu nacimiento. Y viniste a ocasionar problemas. Porque allí empieza que hay que comprar pañales, que hay que comprar el tetero, cosas que tal vez no tienen planificado. Algunos lo planifican, pero otros no, y tienen que empezar a correr. Más adelante, apenas con 40 días de nacido, el rey lo empieza a perseguir. Y tuvo que hasta irse. Pero antes de eso fue tremendo, porque él va a nacer, vienen los días del alumbramiento, como dice la palabra, y les dicen que tienen que ir a censarlos. Entonces tienen que agarrar un tiempo, no sé cuántos días tuvo que caminar hasta allá, hasta Jerusalén, para empadronarse, dice, me imagino que para recaudar los datos. Y cuando llegan, ella estaba embarazada, me imagino que el burrito no caminaba como tenía que caminar, y llegaron tarde. Así que cuando llegaron a ese lugar, no había lugar a donde quedarse. No era que no tenían dinero, sino que no había lugar donde quedarse. Y tocaron puertas y para allá y nada, no había donde quedarse. La única opción fue irse allí en el pesebre donde guardaban el buey, la mula, y allí nació el Señor. Entonces, cuando comparamos nuestra vida con la del Señor, pues el Señor también tuvo problemas. También tuvo problemas y desde el nacimiento. Después viene Herodes y lo quiere matar porque Herodes escuchó que iban a ser un rey, que le podía quitar su trono, que era el libertador. Digo, nada, cuando se levante me va a echar broma, mejor lo mato de chiquitico y no hay problema. Y no hay problema porque para Herodes, Jesús representaba un problema. Es que la vida está llena de problemas. ¿Cuánto para nosotros cuando tuvimos que empezar la clase, el primer día de clase? Nadie va a decir porque lloraron, yo también. Y recuerdo que, mi hermana no está, gracias a Dios, pero recuerdo que yo le hacía un berrinche a mi hermana porque mi hermana me llevaba, porque mis hermanitos mayores ya habían salido, era una escuelita que quedaba más o menos lejos de la casa, teníamos que irnos caminando. Y entonces ya nosotros se habían ido a estudiar al pueblo. Nosotros vivíamos en un campo y teníamos que caminar para llegar al pueblito. Entonces mi hermana le daba miedo irse sola y me llevaba. Y yo duraba bien como hasta de 8 a 9 de la mañana, y de ahí para adelante le hacía un berrinche hasta las 12. Entonces me sacaban de la escuela, me ponían a dormir en los suéteres de los demás. Y mi hermana todos los días me llevaba y todos los días luchaba. Yo representaba un problema para mi hermana.
Y para los otros hermanos también representaba un problema porque éramos una parrapanda. Yo era el número 6. Entonces, oye, para mi papá pues, también representaba un problema que tenía que trabajar más. Y para mi mamá también, me imagino que, aunque ellos sí me querían, yo creo que sí, bueno, no, sí me querían. Pero igual representaba un problema, tenían que volver a comprar pañales, tenían que volver a buscar a alguien que le ayudara 40 días en el tiempo de ¿cómo se llama? De la cuarentena. Y era tremendo para ellos. Mi papá no tenía a la esposa ayudándole en los quehaceres porque estaba cuidando a un bebé recién nacido. O sea que era un problema. Y cuando comienzo a estudiar, pues tuve que aprender, y a veces se me quedaba la tarea. En una oportunidad yo estaba estudiando cuarto grado, mi hermanito, el que me seguía, porque era una parrapana, el que seguía estaba estudiando segundo grado y el otro estaba estudiando primer grado. Y nosotros siempre teníamos algo que inventar. ¿A quién no le pasó que inventaba que se le había quedado la tarea y algo sobrenatural le pasaba en la tarea? A mi hermano le pasó literal. Un día dejó el cuaderno así, nosotros teníamos de mascota un burro. Y el burro le gustaba comer papel. Y ese día ese burro vino y cuando se comió el cuaderno, cuando la profesora dice, Gregorio, y la tarea se la comió el burro. Digo, no, que estos son un genio. Cualquier cosa haya escuchado yo, menos que se le hubiese comido el burro, siempre se la comía el perro, pero que se la comiese el burro. No, sí, maestra, fue literal. Tenemos que los otros hermanos defenderlo. Igualito la profesora no nos creyó, pero lo intentamos. Y para él representó un problema. El burro le comió Sin embargo, sin contar cuántas veces nos tumbó, cuántas veces nos mordió y otras cosas que no voy a contar, pero ese burro era tremendo. Era una solución para nosotros, pero también representaba un problema. A veces se escapaba y le comía el alimento a otras personas y mi papá se metía en problemas a causa del burro. Entonces, siempre parece que la vida está llena de problemas. Ahí, después venimos a enfrentar problemas como el bullying. ¿A cuántos no se burlaron de ustedes en el colegio, con mis hermanos son tremendos y les gusta burlarse? Y al que se mete en problemas, después que mi papá nos regañaba, ellos venían y se burlaban de uno. O sea, tenían que enfrentar el bullying, tenían que enfrentar los miedos, y a esa edad ya uno empieza a tomar decisiones. Y a veces hay decisiones, por ejemplo, una vez tomé la decisión de irme para el río sin preguntarle o pedirle permiso a mi mamá. Resulta que mi papá tenía unos siembras en el río y exactamente, no sé si fue que Dios lo iluminó, no creo, porque él no era cristiano, pero ese día que yo estaba bañándome en el río, bajó y me vio en el río bañándome sin permiso. Imagínense, yo tenía un tremendo problema cuando llegara a la casa. Iba a tener tremendo problema. Hay problemas que nos buscamos y hay problemas que sencillamente aparecen en la vida. Hay problemas familiares, por ejemplo, lo que atravesó Jacob en el Génesis 29, dice que sin querer él era el preferido de su mamá. Y el hermanito que era gemelo de él era el preferido de su papá. Entonces un día el papá lo mandó a su hermano mayor a que fuera para que le cazara un animalito, se lo trajera, se lo preparara, porque el papá ya estaba en los últimos y lo quería bendecir. El muchacho se fue y mientras que él se lo bendijo, la mamá escuchó el plan que tenía el papá y vino y camuflajó al otro y le dieron la bendición, fue el menor, a Jacob. Y el tío él le hacía tremendas travesuras y lo trampeaba. Él se enamoró de la prima y quería a su prima que se llamaba Raquel, pero Raquel tenía una hermana que se llamaba Lea, y el papá, que era tan tremendo, vino y le hizo una trampa y le metió a la hermana Lea por Raquel y después le dio a Raquel. Entonces construyó una vida terrible para sus hermanas. Imagínense vivir con el mismo hombre, y cada vez que leemos esa historia ellas andaban peleando. La una no tenía hijos, la otra se burlaba de ella, y tuvieron que vivir como un enfrentamiento desde que llegó Jacob hasta que se murió Raquel. Era una vida horrible por una decisión que tomó el papá, porque si eso salía al público, la cultura se daban cuenta de que su hija menor se había casado primero de que su hija mayor, entonces iba a ser para él un problema social.
Entonces decidió no tener un problema social para ocasionarles un problema terrible a sus hijas. Así también lo hizo, como pasó con Jacob. Jacob también lo hizo con su hijo José. Resulta que Jacob tuvo 12 hijos y una hija, pero de mujeres diferentes. Pero con Raquel, la mujer que amaba, que casi no podía tener hijos, tuvo nada más 2. Entonces su hijo mayor era José y el preferido era José. Y eso es malo porque no podemos tener hijos preferidos. Todos los hijos deben ser iguales, aunque uno de los hijos pueda presentar una condición. Pero tenemos que ser parciales. No podemos defender más a un hijo que al otro. No podemos darle prioridad a este más que al otro. Ay, porque está chiquito. Porque puede ocasionar problemas. A José le ocasionó un problema tremendo con sus hermanos. Los hermanos le agarraron rabia, lo querían ahogar en un cisterna, después lo terminaron vendiendo a Egipto y ese pobre muchacho tuvo que vivir después de los 17 años solo. En un tiempo fue esclavo, en otro tiempo estuvo preso, Dios fue bueno y lo sacó y fue gobernador de Egipto. Pero tuvo que atravesar muchos problemas a causa del papá. No le tocaba a él. Él no, yo creo que ni siquiera tuvo la culpa del problema que tuvo que enfrentar. Pero en la vida hay problemas y hay dificultades. Sin embargo, este hombre nunca dejó que los problemas lo dañaran, sino que llegó, gracias a todos esos problemas, a ser gobernador de Egipto. Entonces a veces los problemas nos ayudan en la vida. Lo que pasa es que cuando estamos en medio de ellos, uno provoca salir corriendo y no es fácil. Hay problemas que no son problemas, que nosotros nos hacemos el problema. No lo creamos en nuestra memoria y resulta que ni siquiera está pasando nada. Por lo menos el que es celoso tiene un problema, porque si ve al esposo o a la esposa hablando con alguien, se hace una película, esa seguramente está quitando el teléfono, esa seguramente es la que está escribiéndole en las noches. Si el esposo sale en la noche a orar y ella lo ve que está en el teléfono, dice seguramente está escribiéndole a la otra, y bueno, tiene un problema. Y cuando destapa la olla empieza a echar todo ese poco cuento que ella se puso en su cabeza, y no son problemas, que en realidad no está pasando nada, pero ella o él se lo ocasionó en su mente y en su corazón. Dice la palabra que Elías, un profeta, había matado a 450 profetas que practicaban culto a Baal. Y en ese tiempo a esas personas se les mataba. Y él mató a 450. Antes de eso había orado para que no lloviera y no llovió durante 3 años. Después de eso oró para que lloviera y cayó un aguacero. En un tiempo fue alimentado por cuervos y lo mandaron a un río llamado Quedar y duró un tiempo allí. Y en ese tiempo los cuervos lo alimentaban. Pero escuchó que la reina le andaba buscando para matarlo. Y agarró y fue y se metió en una cueva. Y allá le dijo: Señor, mátame. Ya no quiero seguir con esto porque me van a matar y van a acabar con... Mejor mátame tú. Si Dios lo había guardado del norte, de los tiempos que no hubo lluvia, lo mandó hasta a vivir con una mujer viuda y allí lo alimentó por un tiempo. El Señor dijo: le di orden a una viuda para que te alimente por un tiempo. Y esa mujer no tenía nada. Y después que él llegó, nunca faltó el pan ni la harina en su casa. Y a pesar de todo, él se hizo un problema en su cabeza. ¿Cuántas veces Dios lo había librado? Pero él ese día dijo: tengo un problema. La reina, la esposa del rey me va a matar, me anda buscando para matarme, me voy que me mate Dios. Y Dios lo estaba guardando. De allí lo sacó el Señor, lo llevó para que hubiera otros reyes, incluso para que pusiera a una persona, a un sucesor del ministerio que él tenía, para que continuara con lo que Dios estaba haciendo a través de una persona. A veces tenemos problemas que no son problemas. Oye, ¿qué ir a hacer el año que viene? ¿Qué voy a invertir? Pero te falta un año para llegar al año que viene a ver qué es lo que vas a invertir. ¿Por qué no dejas que Dios te dirija?
¿Por qué no le pones esos planes en manos del Señor? Oye, cometí un error en el trabajo y no voy a contar para que no me voten, pero cuando se enteren me van a votar. Va, enfrente ese problema, sé sincero y que Dios obre. Yo creo que la sinceridad es una de las cosas que un jefe desea de uno. Entonces, creo que si tú vas y le cuentas lo que pasó, no va a pasar nada. O de repente nadie se dio cuenta, pero tú tienes ese problema allí que te palpita en el corazón. O de repente es una angustia. A lo mejor en el colegio te está pasando algo y no estás entregando los trabajos como deben ser y crees que ese es el problema, vas a raspar el año, los papás te van a caer a palo, te van a execrar el testamento. Y resulta que hasta lo que hiciste en la prueba está bien, pero te preocupas tanto y te generas un problema que para nadie es problema, solamente para ti. Problemas financieros. Dice la palabra que era un hombre muy adinerado, tenía caballos, camellos, esposa, tenía 10 hijos, aquello era maravilloso. Me imagino que el que pasaba por esa hacienda de Job tenía ganados, y eran de miles, dice la palabra. Pero un día le pasó de todo y ese hombre se quedó sin nada. Sin nada. Ya no tenía dinero, ya no tenía vaca, los hijos se le murieron ese mismo día. Fue algo tremendo que le pasó. Se quedó sin nada. Y en medio de sus circunstancias y su dolor, él nunca dejó de creer en el Señor. Dice que con el tiempo se le restauró todo. Las hijas, hasta hijas le dio el Señor otra vez. Y eran las mujeres más bonitas de toda la tierra, dice la palabra. Y le dio camellos. Y dice que la bendición fue más grande que la bendición que tenía anteriormente. Pero sí existen problemas. Todo problema tiene una solución. Y si no queremos creer que tiene una solución, vayamos a como comenzamos, desde el principio. Desde que éramos niños y empezamos a decir que desde que nacimos fuimos un problema, pero hoy tenemos la edad que tenemos y esos problemas que estaban de aquí para atrás. No sé cómo lo resolvimos, pero lo resolvimos, ¿sí o no? Amén. No, así no me gusta porque todos ya tienen mucho sueño y se van a dormir. Bueno, dice la palabra, le voy a echar el cuento de Naamán, me parece, ahí sí me... Naamán fue, uno de los siervos le dice, pero ¿qué te están pidiendo el siervo de Dios? Que te zambullas 3 veces en el río. Anda, te zambullas y si no pasa nada. Y si pasa, gloria a Dios, pero si no pasa nada, nada pierdes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si te mandan al central a que te examinen, no va a gastar un bolívar y aparte de eso viene un hermano y te dice, no, yo te doy la cola. ¿Cuál es el problema? El día. Perdiste un día. Nada más. Gloria a Dios. O te dice, mira, en la iglesia van a hacer un culto de sanidad, tal vez ve allá y en fe, y el pastor va a orar y de repente te sanes. ¿Qué tanto puede costar? Gracias a Dios que vivimos cerca, venimos caminando y Dios hace el milagro. Así como lo hizo con mi hermana Nelly, ¿verdad? Acudió a los médicos y el médico, hasta los médicos se sorprendieron porque Dios fue el que hizo el milagro. No permitió de que le pasaran tratamiento, no permitió que le hicieran nada allí para que podamos ver la gloria de Dios. Bueno, aquel hombre cuando salió del chapuzón resulta que salió sano. Dice que la piel era como la piel de un bebé. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos, que muchas son las aflicciones del justo y que de todas ellas nos hará de librar Jehová. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo somos justos? Dice la palabra que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario nos justificó. Y cuando creemos y recibimos al Señor en nuestro corazón, nos hacemos justos. Amén. A través de Él. Entonces sí somos justos. Y todos esos problemas, todas esas dificultades que estemos enfrentando a Él, de todas esas nos va a libertar Jehová. Nos librará el Señor. Jesús nos dio ese consolador, esa promesa, el Espíritu Santo. Y uno de los frutos que debemos cosechar con Él es el gozo. Y nos lo da solamente cuando creemos en el Señor y esa intimidad con Él hace que en nosotros brote ese fruto del gozo del Señor. Para que podamos entender, comprender, ver esas noticias que de repente nos impactan y oye, ¿y ahora qué hago? Y nos ponemos nerviosos y se nos van todas las ideas, pero ahí
Ahí es donde viene el gozo del Señor, esa quietud para empezar a ordenar y a ver cómo voy a resolver ese problema que de la noche a la mañana apareció. Porque hay problemas que aparecen de la noche a la mañana, pero también hay soluciones que vienen del cielo, que vienen de Dios, y todas ellas las resuelve el Señor. Si no fuese así, creo que no estuviésemos en este lugar ninguno, porque algunos habrán tenido problemas que incluso pensaron en morirse, así como hizo Elías. Señor, quítame la vida o me la quito yo, porque ya no quiero vivir, porque el problema financiero cada día es más fuerte, porque el problema que tengo en la familia es tremendo, lo he intentado resolver, pero ellos no quieren resolverlo. Ellos son los malos, ellos son los que me acusan, ellos son los terribles y no yo. Ellos son los que cuando yo les hablo ponen esa cara así. Y yo digo, ¿para qué voy a seguir hablando? Porque ya se molestaron, porque les toqué la herida, ¿saben? Porque ella me hizo y se lo recordé y recordado para que sepa que me hirió. Entonces, no quieres resolver el problema, lo que quiere es que la persona con la que tuviste el problema se levante con los guantes, así como mi hermano Robinson, y le dé un gancho. Es tremendo. Pero Dios sí quiere que nosotros resolvamos cada uno de nuestros problemas. Él nos da herramientas. Él nos da herramientas para que podamos enfrentar esos problemas que hoy te están atormentando. Esos problemas que hoy ni siquiera te permiten tomar decisiones, porque dices en tu corazón, si hago esto, se me abre por aquí la represa y no puedo. Pero si hago lo otro, entonces se abre por allá, porque tengo tantos problemas. Jesús tuvo problemas, muchos problemas. Su pueblo no lo aceptó. Dice, a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Gloria a Dios por nosotros, porque dice, pero a los que lo conocieron y a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así que hoy nos hacemos hijos de Dios para su gloria.